Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal, terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Y este 2020, en noviembre de 2020, el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano dará la tercera formación para ser facilitadora en meditaciones activas y pasivas Osho. Para ello vendrá desde España Luis Martín Santos, más conocido como Charna, que es el editor de toda la literatura y obra de Osho en español. Él es de las pocas personas acreditadas por la Osho International Resort de Pune, India, que dará esta formación acá en Chile, que tiene una certificación internacional. Esto es en modalidad residencial, en las afueras de Santiago, en un bello lugar donde se indagará con las principales técnicas de estas meditaciones activas y pasivas que creó el gran maestro indio Osho. Meditaciones creadas para el ser occidental, para el ser humano occidental, personas más sedentarias, que están menos en relación con su cuerpo. Entonces estas meditaciones tienen la particularidad de pasar por diferentes fases para aquellas emociones que están reprimidas, guardadas en los diferentes segmentos corporales, puedan ser expresadas. El cuerpo vuelva a ser habitado como un ancla para volver al aquí y a la ahora. Así que si quieres tener esta certificación de reconocimiento internacional, reconocida por la Osho International de Resort de Pune, India, escribe al centroexperiencial@gmail.com o al 569-8899-6232. Y todos los lunes también en el Centro Experiencial tienes la posibilidad de participar de las meditaciones activas y pasivas Osho, una muy buena instancia para comenzar la semana, para botar todo aquel estrés, todas aquellas cosas que tienes guardadas, reprimidas, soltar y liberar para volver a ese espacio de silencio interior y estar disponible para el inicio de la semana. Más información en centroexperiencial@gmail.com o al 569-8899-6232. Y os doy la bienvenida a mi comunidad nuevamente. Gracias por seguirnos, por seguir este programa de crecimiento personal los lunes, miércoles y viernes entre las 12 y la 1. Programa emitido por Radiolab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal. Y voy a hacer sonar estas campanitas. Como es costumbre, siempre tengo un invitado, una invitada que nos entrega su sabiduría, su camino, su conocimiento. Y, como es costumbre, comienzo leyendo siempre un cuento, una poesía. Y hoy va a ser de la parte del libro del invitado que tenemos ahora, que todavía es secreto. Y dice aquí: el reencantamiento de lo concreto. Presencia plena significa que la mente, en efecto, está presente en la experiencia corpórea cotidiana. Las prácticas de la presencia plena están diseñadas para retrotraer la mente desde sus teorías y preocupaciones, desde su actitud abstracta, hacia la situación de la propia experiencia. A medida que el practicante irrumpe una y otra vez al flujo del pensamiento discursivo y vuelve a estar presente en su respiración o su actividad cotidiana, doma gradualmente el tumulto mental, comienza a ver el tumulto como tal y a tenerle paciencia en vez de extraviarse automáticamente en él. Un fragmento de Francisco Varela que está dentro del libro del invitado que tenemos hoy, que es escritor. Este es su tercer libro. Bueno, hubo uno que fue coautor y el hombre que les vengo a presentar se convirtió en padre hace poco.
bueno, ha escrito más que un libro y este libro específicamente está lleno de generosidad, nos comparte sus aprendizajes que nos invitan a vivir una vida más consciente y hacer de nosotros un jardín fértil. Que a mí personalmente me evocan esos bosques de cuando lo estaba leyendo del sur, ahí con sus musgos, líquenes, tremendos árboles antiguos y el agua que brota pero por todos lados. Tenemos hoy como invitado a Claudio Araya Vélez, psicólogo clínico y doctor en investigación de psicoterapia de la Universidad Católica. También ejerce como docente e investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez y busca a través de su trabajo vincular el mindfulness y la autocompasión en el proceso del desarrollo humano. Como dije anteriormente, autor de 3 libros, pero ahora de este libro que os estaba leyendo, Humanidad Compartida, Habitando Juntos el Momento Presente, de edición Desclés de Brouwer. Anica. Bienvenido, Claudio. Gracias, François, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, llevas muchos años trabajando en este camino del mindfulness, buscando, investigando. Quisiera saber en qué momento en tu desarrollo, en tu vida, primero, bueno, entras a estudiar psicología, te interesa el comportamiento del ser humano, pero se abre este nuevo camino que tiene que ver con la conciencia plena y cuánto ello nos invita a evolucionar. Bueno, sí. Para mí ha sido un camino de búsqueda, de buscar el bienestar, al principio en mi vida, digamos, y de alguna manera la práctica del mindfulness o de la presencia plena ha contribuido enormemente en eso. Yo partí hace algunos años practicando cuando estaba estudiando psicología, que es una carrera donde hay que leer mucha teoría, y yo además venía de provincia, estaba llegando a Santiago, una época difícil probablemente para varias personas, para mí también. Y bueno, y ahí encontré el camino de la práctica de mindfulness, una práctica muy concreta. Tú leías a Francisco Varela, que efectivamente habla de eso, de la capacidad de poder volver a estar aquí, volver desde lo abstracto a lo concreto, a la conciencia de la vida cotidiana, a lo corporal. Y la verdad es que poder practicar eso a mí me ayudó mucho. Bajar un poco la rumiación mental que todos tenemos. No eliminarla, pero sí bajarla un poquito y poder estar un poco más presente con los demás, conmigo. Y bueno, y ese es el camino que he estado recorriendo. También me he dedicado a la investigación en los últimos años. Hice una tesis doctoral sobre mindfulness y autocompasión, que tiene que ver con cómo uno puede tratarse bien a uno mismo, trabajando en Pudahuel con mujeres en un contexto de vulnerabilidad psicosocial, con mujeres que tenían altos niveles de ansiedad. ¿Cómo uno puede tratarse bien a uno mismo? Bueno, yo creo que el primer paso es reconocer que uno siempre se trata de alguna manera. O sea, por un lado está la vida que estamos viviendo y por otro lado está que nos tratamos, nos decimos cosas, a veces sin darnos cuenta. Cuando cometemos un error, cuando nos exigimos. Y esto es algo tan cercano que uno lo invisibiliza. Como que es parte de algo que no, lo damos por obvio. Yo creo que el primer paso es reconocer que nos tratamos de alguna manera, sea cual sea, y que probablemente esas maneras de tratarnos vienen de nuestra historia, de nuestros padres, de nuestros aprendizajes, y de alguna forma aprendimos a tratarnos así por alguna razón, por una buena razón. ¿Cómo te tratabas tú, Claudio, en tu infancia? Yo creo que me trataba bien a veces y no tan bien a veces. Dependiendo de ciertos temas, ciertas situaciones. Hay momentos en los que, no sé, cuando cometía errores, me trataba más duramente, más exigente también conmigo mismo en ciertos temas. Por ejemplo, en los temas de estudio, cosas así.
Que claro, tú... ¿Eras un niño o un adolescente autoexigente? Sí. No sé si el más autoexigente, pero sí me gustaba que me fuera bien. Era bastante autónomo y creo que lo sigo siendo. Me gusta hacer las cosas lo mejor posible. Trato de ponerle mucha energía a eso. Y claro, cuando de repente las cosas no salían o no salen como yo espero, aparece de pronto una voz más autocrítica y nada, y aparece la autoexigencia, el tratarme duramente, probablemente tratarme más duro que a otras personas o a un ser querido. Y por ende también ahí la autocompasión apareció como una buena práctica. ¿Qué es compasión y autocompasión? ¿Cómo lo definirías? Sí, es un tema para largo. Pero así brevemente, yo creo que tiene que ver con una capacidad básica que todos los seres humanos tenemos de cuidado, de cuidar de otros y de nosotros mismos cuando estamos pasando un momento difícil o estamos ante una dificultad. Esto es algo que es parte de nuestra capacidad biológica básica, pero que podemos ir perdiendo con el paso del tiempo o no entrenando. Y la compasión y la autocompasión implican cuidarnos y particularmente la autocompasión, escuchar lo que necesitamos. ¿Qué necesito? Esa es una de las preguntas claves de la autocompasión. ¿Qué necesito en este momento? Y cuando uno escucha eso, se abre una posibilidad de cuidar de nosotros. Y a veces podemos necesitar cosas distintas, ¿no? A veces necesito descansar si estoy muy cansado. A veces necesito activarme. Pero lo clave es hacernos la pregunta: ¿qué necesito? Y cuando uno se hace esa pregunta y escucha qué aparece, surge la posibilidad de la autocompasión. Y cuando un ser humano no ha tenido en su vida la posibilidad de hacerse esa pregunta porque cuando se la hizo fue negada y aprendió y se desarrolló sin tener cero conciencia de cuál es su necesidad, inclusive de hasta poder tener sed o frío y permanece en ese o de incomodez, ¿cuál sería el trabajo previo para poder llegar a contactar en cuál es su necesidad? Bueno, es súper interesante tu pregunta, muy buena, porque probablemente si vemos los niños, yo tengo un niño de 3 años, son muy conscientes de lo que necesitan. Tiene hambre, tiene sueño, o necesita jugar o quiere jugar, ¿no? Como que se escucha a sí mismo. Sí, pero si está el adulto protector o no hay ningún adulto que le proteja, que le dé comida cuando tiene hambre, que escuche su llanto y lo acoge, empieza sus necesidades a quedar postergadas. Claro, aprendemos a postergar nuestras necesidades y podemos hasta olvidarlas, sí. Y ahí quizás el trabajo es reconectar con esas necesidades que están. O sea, yo necesito tomar agua y tomo el vaso y tomo agua y está ahí. O sea, la necesidad siempre está ahí latiendo. Lo que pasa es que como que nos distanciamos de esa necesidad. Y el trabajo es volver a escucharla. No es inventarla, sino volver a escuchar lo que está ahí latiendo. En este libro, que está, me pareció, te lo comenté antes, gracioso, que creo que está escrito como en 56 capítulos para que sean 56 semanas, ¿tiene un año? Claro, 52. 52. Sí. Que yo no tenía idea cuántas semanas. Digo, ¿tendrá 52? Bueno, le creeré porque no me puse a hacerla. Lo chequeé antes. Sí. ¿Y eso que este año es bisiesto no cambia? No, porque... Es un día solo. Es un día solamente. Es un día. ¿Nunca lo había escuchado, lo de las 52 semanas? Sí. Había escuchado las horas, no sé.
Bueno, tú hablas de 5 principios, que son el mindfulness, la compasión y la autocompasión en segundo lugar, en tercera la perspectiva relacional, cuarta la perspectiva apreciativa y 5 la humanidad compartida. No sé si brevemente nos puedes hablar un poco de estos 5 principios que son en el fondo las bases de lo que luego hablarás en el resto del libro. Claro, encantado, sí. La verdad es que estos 5 principios son los que están a la base del libro. El libro pretende ser algo muy práctico. Tiene un esquema de una pequeña frase, una reflexión y una práctica. Sí. Y tiene la idea, uno lo puede leer como quiera, obviamente, pero la invitación es a leerlo lento, una vez por semana, o buscando las lecturas que a uno más le resuenen. Y estos 5 principios tienen que ver un poco con una práctica, como con un camino de integrar algunas cosas que me parecen importantes. Bueno, el mindfulness, que tiene que ver con la capacidad de darnos cuenta, de estar presente, de reconocer lo que necesitamos. Ahí aparece también la compasión y la autocompasión como un modo, el cómo yo me trato y el buscar cuidarnos en ese modo. También la perspectiva relacional, que tiene que ver con que todos los seres humanos somos relacionales intrínsecamente. Hemos escuchado esa frase que uno nace solo y va a morir solo. Y la verdad es que no es así, porque uno nace y cuando nace alguien te recibe. Uno nace gracias al apoyo y a la ayuda y es más, los seres humanos somos muy frágiles. Necesitamos el cuidado de otros por mucho tiempo. Algunos toda la vida. Entonces, somos seres muy relacionales. Incluso cuando estamos solos, nos relacionamos con nosotros mismos de una determinada manera. Entonces el libro también rescata lo relacional como algo intrínseco. Yo no creo que Sí, eso es un eje, o sea, algo que se permanece en todo el libro, incluso desde Claro. el agua que bebemos o lo que comemos. Sí. O sea, todo, porque todo ha tenido el sol, el Exacto. agua, los diferentes nutrientes. Somos interdependientes. Interdependientes. Y pensarnos así también nos cambia la perspectiva más individualista que yo creo que ha prevalecido en nuestra cultura, en nuestra educación. El cuarto principio es el de la apreciatividad. Espera, quería volver un poco al de la compasión. Tú dices abrazar la experiencia. Ujú. ¿Cómo a veces podemos abrazar experiencias cuando han sido experiencias dolorosas? Cuando vivimos experiencias dolorosas, nuestra primera reacción es huir, tratar de no sentirla, escapar o entretenernos en otra cosa. Paradójicamente, yo soy psicólogo clínico, lo veo mucho en terapia y también lo veo en mí mismo. Paradójicamente, cuando uno huye, esa experiencia dolorosa no se resuelve. A veces crece, lo que uno no resuelve, de alguna manera sigue estando ahí presente. Y abrazar la experiencia implica como darle espacio a esa experiencia dolorosa. Que la única manera de resolver algo es poder abrazarlo en el sentido de mirarlo, de integrarlo a la vida. El trauma habitualmente se entiende como una experiencia encapsulada que a uno lo saca de la experiencia. Y la verdad es que en la vida cotidiana que todos llevamos, todos tenemos momentos difíciles, ¿no? Una decepción amorosa, traiciones, momentos que, digamos, por estar vivos estamos expuestos a eso. Y la invitación del mindfulness y de la compasión es a, en vez de negar que eso se da, mirarlo de frente y abrazarlo como, ya, esto es parte de mi historia, es parte de mi vida y por lo tanto tiene algo que enseñarme, algo que darme, puedo aprender algo de esta experiencia. A eso me refiero con abrazar, como integrarlo. Ok, ya estábamos en el cuarto pilar, habíamos visto el mindfulness, compasión, autocompasión, perspectiva relacional, perspectiva apreciativa. Sí. Esto tiene que ver, bueno, podría hablar horas de esto, pero tenemos unos minutos. Sí. Sí, que... Si son 56, 52 semanas, imagínate. Claro, necesitaríamos un año.
Sí, mira, desde la ciencia, desde la neurociencia y desde la psicología evolutiva, se sabe que nuestro cerebro tiene un sesgo negativo. Eso quiere decir que nosotros tendemos a prestarle más atención a las cosas que van mal. Esto es muy importante para la evolución porque nos permite sobrevivir. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy didáctico. Si uno va a comprar 10 veces a un lugar y una vez te atienden mal y 9 veces te atienden bien, uno se acuerda de la vez que te atendieron mal y no te acuerdas de las 9 veces que te atendieron bien. Es más, si te atienden una vez mal, probablemente no vuelvas. Porque tenemos un sesgo a mirar aquellas cosas que no funcionan, aquello que anda mal. Es un sesgo de nuestro cerebro. Hay un neurobiólogo... Como una debilidad que tenemos ahí, no sé. Sí, que tiene un aspecto muy bueno. Nos ayuda a sobrevivir. Imagínate que si uno está en la... como cuando éramos seres primitivos, estábamos, no sé, en la sabana africana, reconocer una planta que podía ser venenosa era vital para tu supervivencia. O sea, saber lo que anda mal es muy importante. Pero tiene un precio. Hay un neurobiólogo, Rick Hanson, que dice: nuestro cerebro es como un teflón para las cosas buenas y un velcro para las cosas malas. O sea, las cosas negativas se te pegan y las cosas positivas como que resbalan, como en el teflón. Y ese es un sesgo. O sea, tendemos a mirar la vida así. Y no podemos dejar de tener el cerebro que tenemos. Por lo tanto, la perspectiva apreciativa es una manera como de compensar ese sesgo y de prestarle atención a lo que anda bien. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy conversando y para que esto ocurra hay un montón de cosas que andan bien. Sin esas cosas no podríamos estar aquí. O sea, podemos respirar, podemos tomar agua, pudimos llegar aquí, las máquinas funcionan, el micrófono funciona, pero no nos percatamos que eso ocurre. Entonces, la mirada apreciativa no busca negar que hay cosas que no funcionan, porque hay cosas que no funcionan. Busca como prestarle atención y apreciar lo que anda bien. Y eso también podría ser un vínculo que luego tú lo hablas en otro momento en el libro con la gratitud. Exactamente. Porque claro. Yo ahora mismo, claro, estoy agradecida de que todo esto funcione, porque si no, para mí sería un desastre. No podría llevar a cabo este programa o este episodio. Claro. Efectivamente, la apreciatividad nos lleva a la gratitud. La gratitud tiene un tinte un poquito más de emoción, ¿no? Como de sentir una gratitud, de apreciar es que yo admiro y aprecio lo que hay, y gratitud tiene que ver como con un estado emocional de me siento contento y alegre con esto que ocurre. Okay. Y fíjate que ahí la gran diferencia está en cómo yo miro. Porque yo puedo ni darme cuenta que tengo un vaso de agua, lo doy por obvio, pero yo si me doy cuenta y lo aprecio, se me abre un mundo de posibilidades de gratitud. Y bueno, ese es un trabajo que podemos hacer todos, y que es algo muy cotidiano, ¿eh? No tiene nada de volado, sí. Es muy concreto, muy como encarnado, como diría Varela. Y el último pilar vendría a ser la humanidad o principio compartida, que Así es el es. nombre que le diste a este libro. Sí, es un tema que a mí me ha rondado mucho, y yo como parte de un equipo también que trabajamos en la universidad, lo hemos trabajado. Y la humanidad compartida tiene que ver con la conexión que se genera con otro cuando estamos juntos. Y cuando dejamos de estar en aquellas cosas que nos separan, nuestros roles, ¿no? Humanidad compartida implica conectar con aquellas cosas que compartimos como humanidad. O sea, todos somos hijos de alguien, todos somos seres queridos para otros, nosotros queremos ciertas cosas, queremos estar bien, todos compartimos que no queremos sufrir, podemos discrepar en el modo, pero la intención o el propósito lo compartimos. Entonces cuando conectamos con la humanidad compartida, hay una cosa que es muy potente, es muy terapéutica. Por ejemplo, cuando yo o tú o cualquiera
tiene un dolor emocional, buscamos a otro para contarle eso y poder dejarnos sostener por otros. Y cuando el otro me escucha y resuena con lo que a mí me pasa y me acoge, conectamos desde nuestra humanidad compartida. Entonces, yo lo que veo es que la humanidad compartida es un camino muy profundo de tanto personal como relacional y social. Especialmente creo... Como que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos desarrollar procesos de humanización. Hoy día es muy fácil deshumanizar, infrahumanizar al otro, tratarlo no como el ser humano legítimo que es, sino como alguien que está al servicio de mí o de mis intereses. Y creo que la humanidad compartida es un camino relacional, social. Aquí subrayé una frase, dice, bueno, Terencio en la Roma antigua sentenciaba que nada humano me es ajeno. Hoy esta frase sigue palpitando. Nuestra humanidad compartida nos conecta. Esa frase es muy bonita porque muestra que todos cometemos errores y que lo que le pasa a otro humano me puede pasar a mí también, sea lo que sea. El dolor del otro, las rabias, los miedos, la ansiedad, todo cabe dentro. Y también lo favorable, ¿no? El amor, la alegría. Si tú te enamoras, yo también puedo entender de qué se trata. O si tú estás pasándola mal, yo también puedo entender de qué se trata. Ahí surge la posibilidad de la empatía. Y claro, y poder conectar con eso yo creo que nos abre la posibilidad de vernos al otro, como dice Maturana, como un legítimo otro, y de relacionarnos desde la igualdad y no desde las diferencias. Hay otro factor que luego hablas que es muy importante, que es el coraje de ser vulnerables, la vulnerabilidad. Sí. Y me llama la atención eso, ¿no? El coraje, demostrarse en tu fragilidad, la fragilidad del ser humano, de tu propio dolor. Sí. Bueno, ese es la primera semana del libro, el primer capítulo. Y está puesto intencionalmente así, porque como tú bien enuncias, creo yo, la vulnerabilidad es como la puerta de entrada a la humanidad. Reconocernos como vulnerables, nosotros mismos, como seres vulnerables, podemos gastar mucho tiempo y energía poniendo barreras, poniendo obstáculos y tratando de encerrarnos en nosotros mismos para no sufrir. Pero eso paradójicamente no resuelve el problema. Y el coraje de ser vulnerable es un poco una paradoja, que cuando tenemos la voluntad y hacemos el trabajo de reconocer nuestra vulnerabilidad, se abre la posibilidad de conectar con nosotros y también con el otro. Por supuesto, no quiero decir que uno tenga que andar vulnerable con todo el mundo todo el tiempo, sino que uno es vulnerable y puede abrir su vulnerabilidad con otros que se han ganado el derecho o la confianza para que yo le muestre mi vulnerabilidad. O sea, vulnerabilidad también primero es también quizás ser honesto conmigo y poder mostrarme vulnerable a mí mismo. Exacto. Independiente de que otro lo pueda ver, pero primero yo mostrármelo a mí. Exacto. Decir, ok, tengo pena, tengo miedo, estoy cagado de miedo. Por o sea, ejemplo. no conmigo, cagado de miedo. Sí. Y ese reconocimiento con uno mismo es primero, claro, el paso antes de luego ir donde un otro que te pueda contener. Tal cual. Precisamente como escuchar qué me está pasando. Y acoger eso y no negarlo. Y lo paradójico de esto es que yo lo aprendí a no expresarlo. Nadie me enseñó cómo hacerlo. Y como no es algo tan agradable, yo tiendo a distanciarme. Y la invitación es a tener el coraje, porque se requiere mucho coraje para reconocer cómo estoy, sea como sea que esté. Un momento de máxima vulnerabilidad en tu vida, Claudio, que nos puedas compartir. Varios.
Bueno, algunos de ellos los pongo en el libro. La muerte de mi padre, el nacimiento de mi hijo hace 3 años, la muerte de mi padre más recientemente, hace un poco más de 1 año, la muerte de un muy buen amigo del colegio. Bueno, esos han sido mis momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, Tengo también recuerdos de micromomentos, ¿no? De decepción, o de sentirme traicionado, o de sentirme no querido. ¿Y cuál fue porque me hablas del nacimiento de tu hijo, así como la muerte, ¿no? Y tienen... ¿cuál es el punto en que se conectan estos dos? Uno es la vida y el otro es dejar la vida, que te ubican en esta emoción de vulnerabilidad. Yo tengo la impresión que el nacimiento y la muerte nos ponen como en los umbrales de nuestra vida, ¿no? El inicio de la vida y el fin de ella. Somos seres emergentes en el flujo de la vida. Ninguno de nosotros eligió nacer. Nacemos gracias a las decisiones y acciones de otros y estamos en esta vida, y la única certeza que tenemos, la única probablemente, es que vamos a morir en algún momento. No sabemos cuándo ni cómo, pero entonces la muerte nos muestra nuestra finitud y nos muestra nuestra fragilidad. O sea, vivir muchas veces implica construir certezas, ¿no? Uno se construye una carrera, no sé, toma un crédito, se compra una casa o busca construir certezas. Y la muerte nos pone de frente ante que todas esas cosas son superfluas ante nuestra vida, que en algún momento se va a acabar. Si uno lo mira desde una mirada evolutiva amplia, nuestras vidas son muy breves. El ser humano surgió hace 10.000 millones de años y nosotros vivimos 80, 90 años, en el mejor de los casos, si tenemos suerte. Y el periodo de tiempo que tenemos es muy valioso. Es muy valioso porque es muy corto y depende qué hacemos con ese tiempo. O sea, podemos malgastarlo, podemos vivir en piloto automático, o podemos elegir vivir un poquito más conscientes y reconocernos y darnos cuenta que nos pasa. Pero la diferencia entre uno u otro está en el cómo somos conscientes o no de la vida que tenemos. Me hiciste acordar de un cuento que quiero contárselo a la comunidad nuevamente, y trata de un hombre que está viajando, buscando, no sabe qué, y llega a un pueblo y llega a un cementerio, a lo mejor lo conoces. O sea, no un cementerio, está sentado y de repente ve una piedra que se fija y es una lápida y dice el nombre de la persona y que había vivido 3 años. O sea, el día del nacimiento y día de la muerte, 3 años. Y de repente se percata que hay otra piedra ahí cerca, que es lo mismo, lo va a leer y la persona había vivido 5 años. Y después, un poco más allá, otra, y la persona había vivido 8 años. Y al final, el lugar donde está lleno de estas lápidas, que todas habían vivido máximo quizás 8 años, o sea, han vivido corto tiempo. Y entonces se encuentra con un guardia, al cual le pregunta, oye, ¿qué acontecimiento sucedió en este pueblo, en esta villa, que todos murieron tan jóvenes? A lo que el guardia le explica que en ese pueblo tienen una tradición, que los momentos felices o realmente vividos se los van anotando en un diario. Pueden ser días, horas, semanas. Entonces luego cuando la persona muere realmente, que muere en verdad, qué sé yo, a los 90 años, pero recopilan ese libro con esos momentos que fueron los de realmente dicha o plenitud, y esos son los momentos que en verdad la persona vivió. Sí, es muy bonito ese cuento. Yo quizás solo humildemente agregaría que no solo los momentos de dicha, sino como los momentos realmente vividos. Eso. Como también los momentos tristes, los momentos...
incluso en los momentos aparentemente neutros. El tema es si uno está ahí o no. Es la conciencia, es el cómo lo habitas. Exacto. Es la entereza. Exacto, sí. Y eso requiere práctica. Yo soy un convencido que no se trata solo de hablar de esto, sino de practicarlo. De poder día a día dedicar un tiempo a como decías tú, la frase de Varela, la buena frase que leíste de Varela, dejar estas elucubraciones abstractas y volver a estar aquí, a nuestra respiración, en nuestro cuerpo. Y esto es algo gratis, que lo podemos hacer siempre, pero que no nos damos el tiempo para hacerlo y que vale mucho la pena hacerlo como una práctica cotidiana, como lavarse los dientes, ¿no? Y hoy día hay mucha investigación que muestra que esto tiene efectos favorables para el bienestar, para la salud mental. ¿Cuáles han sido los efectos favorables que tú has encontrado con tu propia práctica en estos años de vida? Como te comentaba al comienzo, cuando yo partí practicando, esta práctica me ayudó muchísimo. Me ayudó a bajarle un poquito el volumen a mi cabeza loca y darme cuenta de mi cabeza loca, cómo funcionaba y cómo funciona. Eso me permitió también me permite tomar más perspectiva de mí mismo, a no reaccionar tan impulsivamente. Sigo haciéndolo, pero creo que con menos frecuencia que lo haría si no practicara. También me ha permitido abrazar mis dolores, ¿no? Estos momentos de vulnerabilidad que te comentaba, a vivirlos también con un poquito menos de identificación conmigo mismo, como que no es algo personal, sino que es algo que tiene que ver con el estar vivo. Transmites en tu libro, abordas el tema del ser padres y cómo también esta práctica del mindfulness, de la conciencia plena, te ayuda a verte en relación con este niño que también es capaz de mostrarte tus propias neurosis o la paciencia, no sé, una serie de cosas a las que te has visto enfrentado en estos 3 años de paternidad. Y que me sigo enfrentando hoy día mismo. Claro, sí. Bueno, un niño, una pareja son seres que a uno como son relaciones tan íntimas y tan intensas y cercanas, te interpelan. A mí me interpela mi relación de pareja, la relación con mi hijo. Y me acordaba de 2 frases. Una que dice que, no recuerdo de quién la decía, que tener un hijo es tener un maestro en casa. Y la otra que es divertida, que dice que cualquier monje que quisiera lograr un estado alto de despertar tendría que pasarse varias semanas en una casa criando un hijo chico. De hecho, el Dalai Lama dice, si cuidar a un hijo enfermo es más meritorio que muchos años de práctica. Porque, claro, un hijo a uno lo remueve. A mí me remueve mucho mi hijo. Y el cuidado y las cosas que me muestra. ¿Qué es lo que más te ha costado, dificultado o mostrado como gran maestro que es ahora Gael para ti? Me muestra, bueno, mi apego, por un lado, que tengo un gran amor por él, y también aparece mi apego, querer que que no le pase nada. Me imagino que es natural. Y me muestra también mis neuras, mi también de repente excesivo cuidado, y eso me hace, bueno, observar mis patrones y tratar de cuidar mis patrones, invitándome a verlo a él como alguien autónomo. Bueno, es chico, depende de mí en un plano, ¿no? Pero en otro plano ya es muy autónomo, ¿no? Tiene 3 años, tiene su propia personalidad, sus propios gustos. Para mí, ¿sabes, François? Ha sido un gran desafío verlo. Verlo no
como yo quiero verlo, sino verlo como en sus necesidades, en su ser. Y eso para mí es una gran lección que puedo extrapolar también a otros planos, ver al otro más allá de lo que más allá de mis deseos. Mis deseos son mis deseos, pero el otro es el otro. Permitir su propio desarrollo individual como ser humano. Tal cual. Que tú le podrás entregar todas tus herramientas, protegerlo, apoyarlo. Y que siempre son limitadas. O sea, También. hay un plano en donde no puedo, por más que quiera cuidarlo. Me llama la atención que al inicio del libro, cuando das los agradecimientos y también mencionas la llegada de tu hijo al mundo, sale el apellido de la madre, parece, no Sí. del tuyo, que Fue un pequeño traspapelado de... Es que no nos dimos cuenta, ¿eh? Hace muy poco nos dimos cuenta de que había salido así. Pero es un regalo también para mi esposa. Pero fue un error de imprenta. Vale, sí. vale. Lo mencioné, yo me di cuenta enseguida. Mira, Y me llamó la atención porque sí, podrías haberlo visto antes de que saliera impreso. no me lo mandaste entre las personas que te ayudaron a releerlo. Yo soy buena, lo he practicado en otras ocasiones. Mira, para la próxima lo voy a tener muy en cuenta. Hablas también en el libro honrar la vida. Sí. Aunque lo dije antes, me estoy repitiendo. No. Ah, ya. No lo habías dicho. Es uno de los capítulos, sí. Sí. Aquí está. Honrar la vida. No es lo mismo vivir que honrar la vida. Estar vivos es un regalo, no elegimos vivir y sin embargo estamos vivos. Sí. ¿Cómo honramos la vida? ¿Cómo honras tú la vida? Lo conecto mucho con la apreciatividad y con la gratitud. ¿Ya? Bueno, ese capítulo parte con una canción que se llama Honrar la vida. No es lo mismo que vivir. A ver, ¿cómo era la frase si la tienes por ahí? La ¿Es una cita, canción? sí. ¿Es un libro? Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Esa es una canción de Eladia Blázquez, que es muy bonita porque muestra que el solo hecho de vivir no es suficiente. Estamos vivos gracias al mérito de otros. Y que honrar la vida implica una actitud ante la vida. Cultivar una intención. ¿Qué hago con mi vida? Hay una poetisa, Mary Oliver, que dice un poema en forma de pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu alocada y disparatada vida? Y honrar la vida implica honrar lo que te pasa, honrar la vida que tienes, honrar las relaciones que tienes. Y eso implica estar presente con la vida que te tocó vivir. Estar consciente lo más posible, nadie está completamente, pero estar lo más consciente posible, practicar la gratitud, practicar la compasión, que implica desearle bien a otros, cultivar eso y no cultivar la maledicencia, el desearle mal, el odio, la queja, que son cosas que también podemos practicar de manera muy fácil, ¿no? Y como nuestro cerebro tiene más encima este sesgo negativo, podemos quedarnos mucho rato practicando la culpa, la rabia, la queja, ser campeones mundiales en quejarnos. Pero ahí no honramos la vida que se nos dio. La vida es demasiado preciosa. Si uno lo mira evolutivamente, el hecho de estar vivo es un milagro. Y si no lo vivimos conscientemente, es como un regalo que no abrimos. Entonces se abre ahí una dimensión de que honrar la vida implica vivir como con los pies bien puestos en la tierra, mirando lo que nos pasa y no huyendo. ¿Hay algún momento, algún hecho en tu vida que te hizo, si lo miras atrás en retrospectiva, darte cuenta de en este momento honré la vida? O algo que te haya marcado. Se me viene a la cabeza momentos en que he estado practicando, cuando me detengo, cuando puedo
sentir el aire, cuando puedo sentir mi cuerpo que está vivo y que no está dolorido, y disfruto el estar ahí nomás, sin grandes fuegos artificiales, simplemente saboreando el momento. En esos momentos cotidianos siento que honro la vida. También cuando me encuentro con otro, con un amigo, amiga, un ser querido, y podemos compartir juntos un momento. Por ejemplo, disfrutar una conversación o estar en silencio con un ser querido. Me ha pasado que he estado en silencio y conversando con algún ser querido y después esa persona no está, fallece o se va de viaje. Como que siento que honro la vida cuando puedo estar presente. O sea, volvemos presente, mindfulness, estar en conexión con lo que estoy viviendo ahora. Que no tienen por qué ser grandes cosas con fuegos artificiales, pueden ser cosas de la vida, o sea, común. Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí. Y a veces puede ocurrirnos que la expectativa de ver fuegos artificiales o de tener grandes experiencias obstaculizan nuestra práctica, porque uno está buscando eso, y al buscar algo uno deja de estar aquí. ¿Alguna parte de este libro en particular que sea como una parte así que tú digas, ay, esto lo tienes que leer, esta hoja o aquí está? A mí me gusta mucho el comienzo, el coraje de ser vulnerables. Creo que ahí hay algo que es muy nuclear. Conectar con esto que nos une al fin del día. Sí, yo creo que esa sería la parte que además que invita a leer el libro. Es un libro que invita a hacer un camino de un proceso más digerido, lento. Este libro me tomé 3 años en escribirlo, entonces también fue un camino, fue escrito a fuego lento. Y bueno, dicen que las mejores comidas quedan hechas a fuego lento. Ojalá, sí, pues es verdad, ¿no? Es verdad. Cuando uno puede estar ahí privilegiando el proceso por sobre el resultado. Como las buenas conversaciones también de sobremesa. Tal cual. Que quizás hemos perdido un poco en estos tiempos modernos. Tal cual. O sea, todo siempre en esa lentitud, en ese estar quieto, hay una enseñanza, un aprendizaje. Totalmente, sí. Recuperar eso. Y yo tengo quizá una intuición, que esto va más allá de lo personal. Yo creo que esto tiene que ver con un camino social, a propósito de lo que ha pasado en Chile, a propósito de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tenemos crisis muy grandes. La crisis climática y crisis sociales, nosotros mismos después del 18 de octubre. Entonces creo que hay que... el camino de la rehumanización me parece que es el camino profundo. No solo el político externo, sino también... Lo externo es necesario, pero si no está ligado con la vida cotidiana y con las prácticas y con el modo de vida, se va a quedar cojo. Entonces, por eso mi ímpetu, que la rehumanización, volver a la humanización, es el camino que necesitamos seguir. Le podemos dar otros nombres, pero volver a conectarnos. ¿Y cómo ves en este momento, hablando del estallido social, de fragilidad que se vive como país de alguna manera, ¿no? En este estado de incertidumbre, quizás de temor, y donde, claro, se nos caen aquellos ideales de que el dinero, los resultados iban a ser lo que nos iban a sostener. Ahora mismo se están cayendo esos paradigmas. ¿Cuál es tu mirada en este momento? ¿Cómo puede también la gente que nos está escuchando, bueno, si bien se han dado estos espacios más de conversación y todo, pero ¿cómo lo ves tú este proceso de transformación que está ocurriendo acá en Chile? Sí, yo lo veo, he estado muy metido en el tema, he participado en cabildos, he escrito sobre el tema, he conversado con colegas, con alumnos, con amigos, he estado muy involucrado, como yo creo que la mayoría de los chilenos. Y hoy día
tengo la impresión que es necesario ligar el cambio externo con el cambio interno. Creo que no vamos a sacar nada si solo hay cambios políticos. Creo que en ese sentido no podemos externalizar a que los políticos van a resolver esto. Y el hecho, esta frase que a mí me gusta, pero que la encuentro compleja, Chile despertó. Yo hoy día pensaba, yo creo que Chile no despertó. Yo creo que Chile quizás despertó un rato, pero es fácil volver a dormirse. Y siento que nos estamos volviendo a dormir. Y creo que la única manera de que esto de verdad sea un despertar implica hacer cambios en la vida cotidiana. Dejar de externalizar afuera el problema y empezar a asumir nosotros. O sea, ¿qué sacamos con tener una nueva constitución si en mi casa no cambio mi manera de relacionarme? Si yo no dedico 5 minutos a detenerme, si yo sigo con la misma rutina y esclavizado con, qué sé yo, con el celular. O sea, despertar implica volver a... Es una metáfora, ¿no? El despertar es volver a mirar con nuevos ojos las cosas y estar más consciente. Y yo creo que eso implica un cambio en el mundo de la vida. Y no solo afuera, y no solo externo, no solo político. También político, pero también cotidiano. Y eso no lo veo. Eso tú lo mencionas muy claramente en tu libro en relación justamente al hecho de ser de la paternidad, de cuando tu hijo no... tú no estás 100% en él, sino que a lo mejor estás distraído en tu celular o en otras cosas, tu hijo lo resiente. Sí. Y desde ahí ya se pierde esa comunicación, se pierde esa energía interrelacional que nos une. Claro. Entonces parte desde ahí, me hace sentido como eso, volver a casa y empezar con la casa, con nuestra casa. Sí, volver a casa y volver de manera práctica. O sea, yo muchas de las cosas que pongo en el libro no son verdades, son preguntas, son cosas que me cuestiono a mí mismo y me interpelan día a día. O sea, yo hoy día estoy con mi hijo y tengo la tentación de mirar el celular y tengo que decidir. Entonces ahí donde se juega como dice un refrán chileno, en la cancha se ven los gallos, no sé si es chileno, pero en la vida cotidiana se juega esto. Claudio Araya Vélez, ¿dónde puede la gente encontrar este libro? Por ahora, esta es una editorial española, el libro está en España, espero que llegue en marzo, abril. Por ahora está en Busca Libre, a través de internet, lo puedes comprar y traerlo. Yo creo que desde marzo ya va a estar en librerías acá en Chile. Ok. Si la gente personas quieren asistir a terapias tuyas individuales o trabajar el mindfulness, pues ¿tienen alguna posibilidad de acceder a ti? Sí, yo formo parte de un equipo. Trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Psicología. Ahí tenemos talleres, realizamos talleres de mindfulness de 8 semanas para el manejo del estrés, talleres de mindfulness y autocompasión, y tenemos un diplomado en mindfulness relacional y un magíster. Entonces cualquier persona interesada puede buscar a través de la Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Psicología, Mindfulness, y se va a encontrar con talleres, diplomado, magíster. Muchas gracias. Te voy a invitar ahora, Claudio, como parte del programa, a encender esta velita enviándole un mensaje a la comunidad nuevamente o a la gente que nos está escuchando. Bueno, gracias por la invitación, gracias por invitarme a este ritual que me imagino que han hecho también los demás invitados. Me siento muy honrado de estar aquí y de poder contribuir al diálogo y de encender esta luz que espero que sea una luz que contribuya con otras luces a estar más conscientes en nuestra vida cotidiana. Así que, ¿está? No, aquí. Está. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Claudio.
Y gracias a vosotros, comunidad, nuevamente por seguirnos siempre, lunes, miércoles y viernes entre las 12 y la 1 en este programa de desarrollo personal, donde siempre tenemos un invitado, una invitada que nos viene a mostrar cómo llegar más a desarrollar más nuestro potencial, cómo vivir más plenamente en conciencia en nuestra vida. Gracias a Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y en el desarrollo personal, y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.